Muy bien, amados hermanos, el tema de hoy es la diferencia entre la salvación y el galardón. Es hermoso este estudio, hermanos. Bueno, si tuviéramos que usar otro título que no fuera la diferencia entre la salvación y el galardón, pues el tema se le podría llamar la bendición presente y la bendición futura. Miren qué cosa más hermosa. Dios tiene cosas para nosotros y una de las cosas que Él tiene es bendición. La palabra bendición es la acción y el efecto de bendecir. Hay tres palabras hebreas que se usan para la palabra bendición. Se usa barak, se busca eser y se usa la palabra macarios. En el diccionario de la Real Academia dice que es el favor, la gracia, es una cosa excelente, es una cosa beneficiosa. Ustedes saben que en la iglesia hemos estado hablando acerca de la bendición, pero eso dice también el diccionario que es la expresión de un deseo benigno dirigido hacia una persona o a un grupo de personas. La verdad es que esta palabra fue la que usó Dios cuando bendijo las criaturas del mar y las aves y les dijo, fructificad y multiplicados sobre la tierra. También esta palabra bendición se usa, la usó el Señor cuando le habló a Adán y a Eva y les dijo que se fructificaran y multiplicaran. Y también esta palabra bendición se usó cuando Dios llamó a Abraham para ir a la tierra prometida. También cuando le dijo a Abraham que lo iba a bendecir y que si podía, que él prometió que iba a engrandecer su nombre, ¿verdad? Y le dijo que lo bendeciría sobre todas las familias de la tierra. Así es que vemos que esta palabra Dios la usa desde el Génesis y nos habla de algo que Él quiere hacer con nosotros y es una expresión y un deseo benigno hacia nosotros. Así es que la bendición presente y la bendición futura es lo que Dios tiene presente para nosotros si nosotros queremos recibir esa bendición. El pecador se salva y el creyente es premiado. El pecador no es premiado porque Dios no aprueba sus obras. Nada le espera sino juicio, condenación y muerte al que no aprueba las obras que Dios le ha mandado a hacer, porque Dios no aprueba sus obras. Imagínense, dice que nuestras obras van a ser probadas por el fuego. Y la salvación es la iniciativa de Dios motivada por su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo, dice, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es que Dios nos habla de esa bendición que Él quiere para nosotros. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre qué es la salvación. Bueno, la salvación trae la liberación del pecado. Nosotros, Dios es un Dios santo, Él no puede ver el pecado. Y la salvación trae la liberación del pecado y nos libra también de la ira de Dios. Dice la palabra que todo hombre ha pecado y está separado de Dios. Y dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos, dice, de la gloria de Dios. Así es que no había nadie que se pudiera salvar si no fuera
por la preciosa redención que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que el pecado trae una muerte espiritual, trae una condenación, trae una pena de muerte sobre nuestra vida. Eso dice Romanos 6:23, porque dice que la paga del pecado, dice, es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre por sí mismo no puede salvarse. No podemos hacer nada para salvarnos. Efesios 2:8 al 9 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solo Jesucristo puede salvarnos. Jesucristo con su muerte en la cruz y su resurrección, Él pagó el precio del pecado, dice Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo, dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Él llevó nuestros pecados sobre su cuerpo en ese madero, en una muerte tan cruel, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Y Él nos justificó. Y además de eso dice que el precio de nuestra paz fue sobre Él. Y dice que por las llagas del Señor Jesucristo somos sanos, somos libres de todo azote de enfermedad. Bueno, el galardón es el premio por la fidelidad y el trabajo y los sufrimientos. Amados hermanos, si usted lee las escrituras, nadie cuenta que fue fácil. El premio del galardón requiere trabajo. El trabajar en la obra hay sufrimiento, pero el galardón que nos espera es grande. Porque, ¿por qué hay sufrimiento, amados hermanos? Porque tenemos que morir a esta carne. Esta carne se cansa, esta carne se fatiga, esta carne no quiere, esta carne se resiste. Pero nosotros tenemos que doblegar esta carne y hacer prevalecer el Espíritu de Dios. La salvación es un don gratuito de Dios. No se compra. Ningún precio del mundo puede pagar la muerte de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz del Calvario. El galardón se gana. Entonces vemos aquí dos cosas. La salvación es un don gratuito, gratis. ¿Cuánto nos gusta, verdad? Cuando nos dice, si usted se lleva esto, le damos gratis aquello. Bueno, yo no sé por qué la gente no entiende qué rico es recibir ese don gratuito de la salvación de un Dios tan grande. El galardón se gana. La salvación es el regalo presente que Dios nos da y el galardón se obtendrá en el futuro. Entonces vemos dos cosas aquí. La salvación es un don gratuito y el galardón se gana. Así es que los siervos que quieran ganar galardones tenemos que trabajar para la obra del Señor. La salvación es el regalo presente y el galardón se va a obtener en el futuro. Sigamos hablando de la salvación. Dice que la salvación es del Señor, únicamente depende de Dios. Dios es la fuente de esa salvación, no hay otra fuente. Y Cristo es el Salvador, porque la Biblia dice que nadie llega al Padre si no es por el Hijo. Y también en Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora usted me dirá, ¿salvo de qué, hermana? Salvo del infierno.
Al igual que el cielo es un lugar real, el infierno es también un lugar real. La Biblia nos dice que es un lugar de lamento, dice la Biblia que es un lugar de lloro y de crujir de dientes, dice Judas 1:13. No habla del infierno como eternamente y nos habla también del infierno como eternamente la oscuridad, un lugar de tinieblas. Es un lugar de horrible oscuridad. Quiero que pensemos un poquito en esto porque a veces nosotros no dimensionamos lo que significa estar totalmente en la oscuridad, porque nosotros estamos en la luz. De hecho, ahorita mismo usted está en su casa y el foco está encendido y yo también tengo un foco aquí y nos miramos perfectamente. Pero vayamos un poquito a la historia de la Biblia y quiero que vayamos al libro de Éxodo. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, dice que la novena plaga que Dios le mandó a Faraón era la de las tinieblas. Y dice en el capítulo 10, versículo 21, dice, y entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que hayan tinieblas sobre la tierra de Egipto, tinieblas tales que no puedan palparse. Yo no sé si a usted no le intriga eso, pero a mí sí me intriga. Tinieblas tales, dice que no puedan, que puedan palparse, que puedan sentirse. Palpar es algo que uno toca. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas en toda la tierra de Egipto por 3 días. Se imagina 3 días sin sol, 3 días sin luz. No se veían unos a otros. Dice, nadie se levantó de su lugar por 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus moradas. A veces estamos tan acostumbrados a tener las cosas que no las valoramos. Hoy estaba viendo un mensaje de un cantante, se me fue el nombre ahorita, pero este cantante estaba diciendo que él vive en España, es un cantante cristiano, y dice que la luz se fue de repente en toda la ciudad y se quedaron totalmente en oscuras. Y dice que ellos con su familia hicieron una fogata, calentaron cafecito y se pusieron todos alrededor de la fogata a compartir como familia. Dice, y dice que la gente ahí en España se salió a las calles y se pusieron a platicar los unos con los otros. Y él dice que sintió una sensación tan especial de que la gente se volviera a hablar, tenían que haber quitado la luz para que la gente dejara sus redes sociales, para que dejara sus computadoras, sus teléfonos, todos los medios digitales que existen hoy en día, y por un momento empezaron a hacer compañerismo y a tener relación los unos con los otros. Pero nosotros no nos imaginamos realmente cómo es ese infierno, ese lugar de horrible oscuridad. Yo quiero que usted corra con su imaginación y se imagine lo que sería hoy en día que hubieran 3 días en oscuridad, porque tenemos que imaginarnos esa oscuridad para que veamos la luz de Cristo. Imagínese a nivel doméstico, la refrigeración, los alimentos, pues se arruinarían la carne, los lácteos, otros productos, pues tal vez serían perecederos. No habría agua potable, porque no habría bomba que pusiera el agua, calefacción, aire acondicionado, calentador eléctrico para bañarnos. Bueno, a nivel urbano, imagínese el tráfico, el transporte público, los ascensores. En salud, imagínese los hospitales, los medicamentos.
las emergencias. En economía y servicios, imagínense los pagos electrónicos. ¿Cómo hace usted para pagar en un supermercado? En la industria, la industria estaría totalmente parada. En seguridad, pues tendríamos aumento de delincuencia. Las alarmas, las cámaras, nada serviría. En el impacto social, pues tendríamos ansiedad, miedo, rumores de desinformación. Bueno, sería una catástrofe total si nosotros nos quedamos sin luz. ¿Por qué le estoy hablando de eso, hermano y hermana? Porque tenemos que dimensionar qué tipo de tinieblas habla el Señor cuando habla del infierno. Esta no era una oscuridad normal la que había. Tenía un elemento sobrenatural, como dice aquí la Biblia, cuando mandaron la plaga a Egipto. Las tinieblas eran tales que podían palparse. Tenía un elemento sobrenatural. La luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto del carácter de Dios. Dios es la luz y dice que no hay tinieblas en él. Mire qué cosa más maravillosa. Yo no sé si a usted le gusta estar en un cuarto oscuro para dormir, si es rico, hermanos. Pero en el día, uno corre las cortinas, abre las ventanas y le gusta a uno que todo se ilumine. Bueno, no, en Dios no hay ninguna tiniebla, dice Primera de Juan 1:5. Y eso es lo que Dios también desea de nosotros, que no hayan tinieblas en nosotros, que no hayan lugares oscuros, que no hayan lugares que no le hayamos rendido de nuestro corazón a Jesucristo. En el juicio Dios puede retirar su presencia tan significativamente que el vacío que queda es las tinieblas que cualquiera puede palpar. Miren de qué nos libra la salvación. Salvo se refiere a una eterna liberación, a una eterna liberación espiritual. Y vamos a leer otra escritura. Cuando Pablo le dijo al carcelero de Filipos, eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, en el libro de los Hechos. Y dice que como a medianoche, dice que ellos estaban presos, hermanos. Y dice que en Hechos 16:25, perdón, dice que Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos les escuchaban. De repente, dice, vino un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Yo quiero que se imagine eso, hermano. Un gran terremoto, porque hemos leído eso de Pablo, le dijo al carcelero en Filipos que él podría ser salvo y todo, pero mire, el antecedente de esto es que hubo un gran terremoto y ellos estaban orando y cantando himnos para el Señor. La verdad es que esto solo puede suceder en el espíritu. ¿Y sabe qué? Al ver el carcelero de Filipo todo lo que había pasado, dice, y después de sacarlos, dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? O sea, cuando él vio lo que estaba sucediendo y que no había habido ninguna catástrofe, que Dios los había preservado, él dijo, esto solo pudo haberlo hecho Dios. Y para que la Biblia diga que era un terremoto de gran magnitud, imagínense qué grado, qué fuerte pudo haber sido eso. Y ellos respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y él les tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas y enseguida fue bautizado él y todos los suyos. El carcelero de Filipos
recibió esa salvación. Él recibió ese destino eterno. Él preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y solo tenía que creer en el Señor Jesucristo. Y él y su casa serían salvos. Bueno, ser salvo significa que usted tiene un nuevo nacimiento. En Juan 3 nos habla de un hombre llamado Nicodemo. Bueno, ¿quién era Nicodemo, hermanos? Es que uno a veces puede pensar, bueno, ese Nicodemo era, ¿qué era? Que no entendía qué era nacer de nuevo, pero Nicodemo era un fariseo. No era ningún ignorante, era un grupo religioso más estricto del judaísmo. Eran celosos de la ley. Era un principal entre los judíos. Él era parte del Sanedrín, del Consejo Supremo Religioso y un político de Israel. Era un maestro en Israel. Así dice la palabra. Nicodemo dice que era un hombre religioso, un fariseo, un gobernador de judíos, un miembro del Sanedrín. Bueno, cuando vio a todos los milagros que Jesús hizo, dijo, ¿por qué nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él? Él vio que algo especial tenía Jesús y Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo estaba confundido y le preguntó a Jesús, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Saben qué, hermanos? Hay mucha gente que es religiosa y conoce de Dios, pero no entiende la salvación, porque no depende solo del conocimiento y no depende solo de la tradición. Cuando Dios habla de un nuevo nacimiento, están hablando de una vida espiritual en Cristo. Y Nicodemo estaba confundido y le preguntó a Jesús eso, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo? Y Jesús le dice en Juan 3:5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y esta es una comparación entre el nacimiento natural y el nacimiento espiritual. Vemos aquí como un fariseo con gran conocimiento religioso, pues se acerca porque él sabía que nadie podía hacer las cosas como las hacía Jesús. Y él recibió esa salvación. Bueno, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de la ira de Dios. Esto es el juicio de Dios al pecado, porque Dios va a juzgar el pecado, dice Romanos 5:9 y Primera de Tesalonicenses 5:9. Nuestros pecados nos separan de Dios y la consecuencia del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La salvación es nuestra liberación de las consecuencias del pecado. Por lo tanto, la salvación nos da la remisión sobre el pecado. Borra nuestros pecados, hermanos. De eso nos hace libres el Señor cuando nosotros somos salvos. ¿Quién realiza la salvación? Solo Dios, solo Jesucristo puede quitar el pecado del mundo. ¿Cómo recibimos esa salvación? La recibimos por fe en el Hijo de Dios. Bueno, y esta salvación es todo por gracia y por amor y por misericordia. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. La salvación es solamente por la gracia.
por el favor inmerecido, por la gracia inmerecida que recibimos de parte de Dios, que podemos ser salvos. La salvación es gratuita, no una recompensa por ninguna obra. Se recibe por fe. La salvación es por medio de la fe personal en el Evangelio de Jesucristo, tal como lo define la Biblia. El Evangelio se refiere a las buenas nuevas de salvación, se refiere a la muerte y a la resurrección de Jesucristo para pagar el castigo por nuestros pecados y proporcionarnos un camino a la vida eterna. El objeto de la fe cristiana es Cristo. La fe significa rendirse y comprometerse con todo lo que Cristo dijo. La Biblia dice que el hombre es justificado por la fe. También en Hechos 16:3 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuán importante es eso, ¿verdad? No es solo para nosotros, es para nosotros y nuestra casa, para nosotros y nuestra familia, para nosotros y nuestros seres queridos, para nosotros y todos los que están alrededor de nosotros, para nosotros y todas aquellas personas que trabajan con nosotros y nosotros les deseamos un bien. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y otra vez dice, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es posesión presente y es poseída ahora por el creyente. En Juan 5:24 dice, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. También dice que Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no por nuestras obras, ¿verdad? Sino por el propósito suyo. El creyente es justificado y declarado justo delante de Dios, reconciliado con Dios. Imagínense, amados hermanos, ese cuadro. Usted acepta al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y por la sangre de Jesucristo, el Señor lo justifica delante del Padre. De tal manera que cuando el Padre lo mira, voy a ponerme yo, me mira a mí, no me mira a mí ni mis pecados, sino mira la sangre del Cordero sobre mi vida. Y por eso soy acepta delante del Padre. Bueno, tiene una nueva vida cuando uno nace en Cristo Jesús. Él nos da una nueva vida. Es como que hubiera una hoja sucia, hermanos, con escrito de todo lo que nosotros hemos hecho. Y Él nos da una hoja en blanco, una hojita en blanco, y nacemos de nuevo. Él nos da la oportunidad de tener una nueva vida. Bueno, también nos da una vida eterna. O sea, nosotros no tenemos nuestra esperanza en esta tierra. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra de Dios, pero sus palabras no pasarán. Nosotros estamos de paso por este mundo, pero nuestra ciudadanía es celestial. Si nuestro cuerpo se queda en esta tierra, resucitaremos en el cielo. Así es que la vida eterna
es lo que el Señor nos regala con la salvación, que es la promesa de estar con Dios para siempre, para siempre. Mire qué hermoso es eso, dice Juan 17:3, que nos da la promesa de estar con Él para siempre. Entonces, ¿qué podemos concluir que es la salvación? Bueno, concluyamos que la salvación proviene del amor eterno de Dios al morir en la cruz y resucitar. Solo en Cristo hay salvación en una forma gratuita por su gracia y la obtenemos por medio de la fe, arrepintiéndonos de nuestros pecados con que hemos ofendido a Dios. Muy bien, ahora vamos a ver qué son los galardones. Bueno, los galardones es la recompensa espiritual eterna que Dios promete dar a sus hijos fieles por su servicio y obras hechas en Cristo, ¿sí? Ahora, paremos un ratito. ¿Cómo es su servicio? ¿Cómo son las obras hechas en Cristo? ¿Cómo debe un cristiano trabajar para Cristo? Número uno, con amor y gratitud. El servicio cristiano nace del amor a Cristo, de la gratitud por esa salvación. Dice en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe. Nosotros no trabajamos por obligación, sino trabajamos y servimos a Dios porque le amamos. Así es que lo hacemos con amor y con gratitud. Número dos, con obediencia y fidelidad. ¿A quién? A Dios. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. El cristiano trabaja obedeciendo la palabra de Dios y siendo fiel en lo pequeño y en lo grande. En 1 Corintios 4:2 dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Miren, amados hermanos, esa palabra es tan importante en el servicio. Qué precioso es encontrar hermanos y siervos que son fieles a la obra en Cristo. Bueno, número 3, se hace con humildad el servicio. El trabajo para Cristo no es buscando reconocimiento, sino para glorificar a Dios. Bueno, Marcos 10:45 dice, Jesús vino a servir y no a ser servido. Así es que un ejemplo de servicio lo tenemos en Jesús. Jesús sirvió y hizo todo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Así es que, ¿cómo debemos servir? Con amor y gratitud, con obediencia y fidelidad, con humildad y servicio, pero también con excelencia y diligencia. Recuérdense que estamos sirviendo a un Dios grande. Lo que hacemos para Cristo debe hacerse bien, como si fuera para Él directamente. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Esto incluye su puntualidad, su responsabilidad y su dedicación a Dios. También la palabra de Dios dice que debemos servirle con perseverancia y sacrificio. Servir a Cristo implica esfuerzo y a veces implica renunciar a cosas. Bueno, aquí está mi esposo y él sabe que estoy diciendo la verdad. Nosotros no tenemos una vida social. Nuestra vida social es la iglesia, porque no tenemos tiempo para otra cosa. Así es que en nuestra vida social es con todo el cuerpo de Cristo. Así que servir a Cristo implica un esfuerzo. 1 Corintios 15:58 dice, sed firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre,
sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces hay cansancio, a veces hay críticas, a veces hay pruebas, pero seguimos adelante porque la obra es del Señor. También dice que debemos hacerlo con gozo y esperanza. El servicio no debe ser pesado, sino una oportunidad y lo debemos hacer con alegría de corazón. Perdón. Salmo 102 dice, servid a Jehová con alegría. Así es que, como yo siempre les digo, tenemos que notificarle a nuestra cara esa alegría de servir al Señor. Así es que si queremos la esperanza del galardón eterno, tenemos que hacer esa forma de servir al Señor, con amor y gratitud, con obediencia y fidelidad, con humildad en el servicio, con excelencia y diligencia, con perseverancia y sacrificio, con gozo y con esperanza. Bueno, estamos hablando de los galardones que Dios promete a sus hijos fieles por su servicio y por obras hechas en Cristo. Como reconocimiento de su fidelidad y servicio y obediencia en su perseverancia en la fe, es que se da el galardón. El galardón es el premio, es la recompensa, es la remuneración que simboliza el triunfo del cristiano. Apocalipsis 22, 12, 14. He aquí, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que laman sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Miren qué precioso lo que el Señor dice. Él viene pronto y su recompensa con él. Se ganan, los galardones se ganan por las obras y el fiel servicio. Es la recompensa espiritual de Dios que le ha prometido a sus hijos fieles. Primera de Corintios 3, 11, 13. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Mire qué tremendo. O sea que las obras pueden ser de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarascas. ¿Qué tipo de servicio le estamos dando al Señor? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Qué tremendo. Lo que Dios tiene es algo grande y va a ser probado por fuego nuestras obras. Se puede sufrir pérdida de ellos por causa de nuestro descuido y se puede sufrir también pérdida por causa de nuestra infidelidad. Quisiera leer esta escritura, si me permiten. Primera de Corintios 3:12. Primera de Corintios 3:12. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica, bueno, sí, es la misma escritura, hermanos.
edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la hora de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de obra de cada uno. Dice que va a probar la calidad. Serán repartidos cuando Cristo regrese los galardones. Amén. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, dice 1 Corintios 3:14. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Pero mire qué cosa lo que dice aquí. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vemos que los galardones los trae el Señor. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dios los promete para alentar a los creyentes. Romanos 8:18. Pues tengo por ciento que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarte. Son prometidos para quitar la vista del creyente de las riquezas y los placeres terrenales y fijarlas en las cosas espirituales. Y sobre todas estas cosas dice en Colosenses 3:14, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. En primera de Timoteo 6:17-19 dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Dios nos ha estado hablando sobre eso en la iglesia, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, para animarnos a un servicio de amor y alentarnos en el sufrimiento y en la persecución e incitarnos a ser fieles al deber. Dice la palabra, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, ¿verdad? Muy bien, quiero ver algunas coronas. Las coronas prometidas son símbolos de bendiciones espirituales. Tenemos la corona de regocijo, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de la vida. La corona de regocijo, ¿a qué se refiere? Para los que ganan almas y se gozan en la salvación de otros. Aquellos que se regocijan porque alguien viene a los pies de Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses 2:19. ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Entonces, la corona de regocijo está reservado para los que ganan almas. La corona incorruptible para el que sujeta su cuerpo y su vida natural a la voluntad divina y a una vida templada. Eso lo tenemos que hacer todos, hermanos. La corona incorruptible para el que sujeta su cuerpo, su vida natural a la voluntad divina y a una vida templada. Primera de Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La corona incorruptible es para los que viven en disciplina, dominio propio y vencen las pasiones y los deseos carnales. La corona de justicia es para los que aman y esperan con fidelidad la venida de Cristo. Segunda de Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día,
y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona de justicia. Estamos esperando que venga nuestro Rey. Estamos esperando que venga nuestro Señor. Hermanos, este mundo cada vez está más difícil, más violento, pero nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Esperemos en Él. La corona de la gloria. La corona de la gloria está reservada por la fidelidad de líderes y siervos fieles al ministrar y que tienen el cuidado del rebaño de Dios con amor y entrega. Para los pastores fieles del rebaño a Dios. Primera de Pedro 5:2-4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravilla, hermanos! Amén, gloria a Dios. La corona de la vida para el que sufre pruebas aún hasta la muerte como mártir. Hermanos, nosotros no hemos sufrido así. Leemos algunas cosas en la Biblia, pero a veces no alcanzamos a entender el sufrimiento que tuvieron los apóstoles para predicar en el Evangelio, el sufrimiento que tienen los misioneros para predicar en aquellos lugares como África o en Medio Oriente. Dice la Biblia en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estos hermanos que están en esos lugares como Pakistán, hermanos que han sufrido, que han sido perseguidos. Yo oí un testimonio de un hermano de Pakistán que a ellos los amarraron en los rieles de un tren y algo sobrenatural sucedió. Jesucristo detuvo ese tren y los amarres que tenían ellos para que pasara el tren sobre ellos fueron desatados por el poder de Jesucristo. La corona de la vida es para los que perseveran en medio de las pruebas, tentaciones por la causa de Cristo. Bueno, concluyamos. La salvación es la puerta de entrada al cielo y es un regalo de Dios. Y el galardón es la recompensa al cielo por cómo vivimos después de recibir la salvación y cómo servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga, amados hermanos. Espero que hayamos aprendido algo esta noche.